Que la gente se acuerde que cuando no había otra cosa, España salió de los niveles de su desarrollo gracias a la generación eléctrica de los combustibles que teníamos aquí, sobre todo el carbón. Y ahora que nos hemos apostado, o se ha apostado más por el gas, pero yo creo que hay que ser solidarios y no dejar ese recurso, sino que trabajar hacia el futuro. Estamos hablando del almacenamiento de CO2, estamos hablando de nuevas tecnologías, pero es un recurso estratégico del que tenemos en Aragón y desde luego desde el Gobierno vamos a seguir defendiendo. Yo personalmente como consejero, como se dice, a muerte, que se siga quemando carbón aragonés, que es 1/3 del carbón nacional. El Ministerio tiene también la postura clara de que hay que defender el carbón, pero lógicamente estamos en un Estado de Derecho y si hay alguna cuestión de las medidas cautelares por el plazo de los 3 días, pero yo entiendo que el decreto está aprobado, está publicado, está la resolución que garantiza las toneladas y el consumo del carbón para el 2010 y el decreto está sancionado por Bruselas. Entonces vamos a tirar para adelante.